cuento. ¿Queréis verlo? ¡Sí! ¿Sabéis qué cuento es? ¡Sí! ¿Ah, sí? ¡Es una ¡Ah, muy bien! ¿Le damos un fuerte aplauso y empezamos? ¡Sí! Mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía una hermosa reina, que estaba muy triste porque no tenía hijos. Un día que nevó sobre los campos, soñó que tenía una hija blanca como la nieve. Pasó un tiempo y su sueño se hizo realidad. Nació Blancanieves. La reina era muy feliz viendo crecer a su hija, hasta que un día ocurrió una desgracia. La reina cayó enferma y murió. Y el rey se casó con una mujer muy mala. Blancanieves era muy bonita y bella, tanto que su madrastra le tenía muchos celos. Al poco tiempo, su padre el rey también enfermó y murió. Y Blancanieves se quedó solita con su madrastra, que no la quería. Pero aún así, Blancanieves era alegre y todos la amaban. La nueva reina era muy hermosa, pero muy mala. ¿Sabéis por qué? Porque era una bruja y tenía un espejo que siempre le preguntaba. No hay duda, soy la más bella del lugar, pero se lo voy a preguntar para que me lo diga. Espejo, espejo mágico, ¿quién es la más bella del lugar? ¿Otra vez por lo mismo? Concéntrate, espejo bobo. La más bella es usted, majestad, Ah. como siempre. ¡Ah, ja, ja, ja! Soy la más bella del lugar. Perdón, las cosas han cambiado. Blancanieves ha crecido y ahora ella es la más bella. No, no y no. Concéntrate, espejo bobo. ¿Quién es la más bella del lugar? Blancanieves, majestad, sin duda es más bella. No, no y no. Tengo que ser la más bella del lugar. Piensa, piensa. Lo tengo. Blancanieves tiene que desaparecer. Mauricio. Sí, majestad, ¿en qué puedo serviros? Tú que eres cazador, sabes usar el cuchillo. Sí, majestad. Llévate a Blancanieves al bosque y acaba con ella. Pero, majestad, si es la princesa. Con el cuchillo más grande que tengas. Majestad. ¿Pero qué? ¿Estás tonto? ¿Qué te he dicho? Que acabe con Blancanieves. Eso es, acaba con ella, retírate. Sí, majestad. Pero, majestad, ¡Basta! que acabe con Blancanieves. ¡Basta! Hazlo y rápido. ¡Ay, madre mía! Tema resuelto. Soy magnífica. Mientras en el bosque, Blancanieves recogía flores. Y apareció el cazador. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Qué pasa, Mauricio? ¡Madre mía! ¿Por qué solo dices eso? ¡Ay, qué me vas a hacer! La reina me ha pedido que te mate. Pero, princesa, no puedo hacerlo. Perdóneme. Imploro su perdón. Aléjate. Vete muy lejos, donde la reina no pueda encontrarte. Me alejaré todo lo que pueda del castillo para que no pueda encontrarme la madrastra. Aléjate. Me iré corriendo. Por Vete el muy bosque. lejos, niña. ¿Y ahora? ¿Qué le diré a la reina? No sé. ¿Qué haré? ¿Cómo la engañaré? Mirad, el corazón de un jabalí le entregaré.
El cazador corrió a entregarle el corazón a la reina. Majestad, majestad, ¿Qué pasa, Mauricio? aquí le entrego el corazón de Blancanieves. ¡Ah! Por fin acabé contigo, Blancanieves. Blancanieves llegó a un claro del bosque y dijo: En este bosque está todo muy oscuro. ¿A dónde irá a parar? ¡Una casita! ¡Qué bonita! Parece una casita de muñecas. ¿Hola? ¿Puedo entrar? ¡Qué sillitas más pequeñas! Y en cada una pone su nombre. Dog, feliz, estornudo, toncil, gruñón, tímido, dormilón. Deben de haber 7 niñitos y, por cierto, muy desordenados. O tal vez no tengan mamá. Limpiaré la casa para que me dejen que me quede. Iré a mirar por aquí. ¡Qué camitas más bonitas! Al ver estas camas me ha entrado sueño. Mientras, en una cueva de la montaña, los 7 enanitos trabajaban buscando diamantes. Llegó la noche, cogieron sus mochilas y se fueron cantando a su casita del bosque. Mirad, chicos, la luz de la cabaña está encendida. ¿Quién habrá dentro? Vamos, subamos y lo comprobaremos. Vamos. Vamos. Alguien se ha sentado en mi silla y ha usado mi cuchara. Se ha tomado toda mi sopa. Y ha bebido de mi vaso. Y se ha comido toda mi fruta. Y han comido de mi panecillo. ¡Y está durmiendo en mi cama! Tú debes de ser gruñón. Sí, yo soy Gruñón. ¿Tú quién eres? Yo soy Blancanieves. ¿Y vosotros quiénes sois? Yo soy Dormilón. Yo soy Tontín. Yo soy Doc. Y yo feliz. Yo soy tímido. Yo soy estornudo. ¿Y tú qué haces aquí, Blancanieves? Mi madrastra me quiere matar. La reina. Sí, el cazador dejó que me escapara y corriendo por el bosque encontré esta casita. Y si me dejáis que me quede, podré lavar, planchar y cocinar. ¡Sí, que se quede! ¡Que 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 se... Mientras, la malvada reina se sentía muy feliz creyendo que Blancanieves ya no existía.
siento más bella que nunca. Desde hace mucho tiempo que no se lo preguntó. Se lo voy a preguntar. Espejo, espejo mágico, ¿quién es la más bella del lugar? En la casa de los 7 enanos está Blancanieves. No, no y no. Blancanieves está enterrada muy lejos de aquí. Yo tengo su corazón. ¡Oh! Blancanieves está viva y es la más bella. Lo que tú tienes guardado ahí es el corazón de un jabalí. El corazón de un jabalí me traicionó. No la soporto. Acabaré con esa Lilita yo misma. Tengo un plan. La malvada reina pensó y pensó qué podía hacer con esa chiquita y decidió envenenar una manzana y disfrazarse de anciana y fue al bosque en busca de Blancanieves. Mientras tanto, en la cabaña, los enanitos se iban a trabajar y le dieron algunas recomendaciones a Blancanieves antes de irse. Blancanieves, no te alejes mucho de aquí. Me alejaré. No dejes la puerta abierta. Gracias. No hables con extraños. Lo haré. Cierra puertas y ventanas. Gracias. No te canses y que no te piquen las chinches. Ten mucho cuidado. Recuerda que la reina es una hechicera. Tened cuidado, ¿no? Poco después apareció la reina disfrazada de anciana, que cruzó el bosque y llegó hasta la casita donde estaba Blancanieves. Ay, qué dolor de espalda. Ay, qué dolor de... Ir a una casita a ver si me da un poco de agua que me está viviendo ahí. Hola, preciosita. Buenos días, señora. ¿Me das un vaso con agua, por favor? Claro. Mira. Muchas gracias. Ah, qué buena fue. Pues para darte las gracias que me diste el agua, te ofrezco con esa manzana. Qué buena pinta tiene. La voy a probar. Próbalo. No la muerdas. ¡Ah! ja, ja, ja! Ahora sí que acabé contigo, Blancanieves. Cuando los enanitos regresaron a casa, Vale, calma. encontraron a Blancanieves en el suelo y los enanitos la pusieron en un lecho de flores. Y la acompañaron en todo momento entre llantos y sollozos. De pronto, entre los árboles, apareció el príncipe con su hermoso caballo. El príncipe, alarmado por el llanto de los enanos, se acercó a ellos y le preguntó: ¿Por qué lloras? Porque la reina la ha envenenado y nunca despertará. Qué bella eres. El príncipe, asombrado por la belleza de Blancanieves, no pudo resistir en besarla. Y en ese momento, Blancanieves despertó. ¡Oh, Blancanieves!
y el príncipe y Blancanieves se enamoraron. Y desde ese momento vivieron felices y nunca se separaron.